En la actualidad, existen huellas palpables de las ideas y conocimientos que tenían las antiguas civilizaciones. Esto lo podemos ver en el patio del Museo Nacional de Antropología, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, donde se sintetiza la arquitectura contemporánea con motivos artísticos de culturas prehispánicas. También los edificios y objetos que formaban parte de la vida diaria de las culturas prehispánicas de México son claro ejemplo de ello. La herencia que dejaron los teotihuacanos, los mayas y los aztecas está plagada de regularidades y patrones geométricos. ¿Será cierto que estos pueblos empleaban ciertos patrones para representar su relación con el universo, con las fuerzas de la naturaleza y con sus dioses? Sigamos las huellas de nuestros ancestros. Ellos solucionaron muchos de sus problemas con cálculos basados en regularidades y patrones. Aquí dice que esto es una reproducción de un dintel y jambas, de una casa habitación. Y veo que en estos adornos hay una regularidad en la forma en la que están colocados. Teotihuacán, lugar de dioses. Fue la primera gran ciudad en el centro de México. El espacio terrestre que ocupaba, 20 kilómetros cuadrados, estaba organizado en ejes perpendiculares y calles paralelas a los ejes, con lo que formaron una retícula que dividía a la ciudad en 4 grandes sectores. La organización de barrios, las artesanías y la pintura mural fueron motivos para que esta ciudad se convirtiera en un mito e iniciara un patrón de asentamiento humano donde una gran mancha urbana dominaba sobre el espacio rural. Esta organización fue retomada por los pueblos que aparecieron muchos años después, representando así una regularidad en la manera en que se distribuían calles y avenidas. También en Teotihuacán se puede apreciar un estilo arquitectónico peculiar que influyó en casi todas las culturas surgidas después. Honraban a sus dioses y al cosmos a través de la edificación de sus pirámides. Podemos observar una relación constante entre la cosmogonía y el arte en todas las culturas de la antigüedad. En particular, los teotihuacanos reflejaron esta cosmovisión en elementos simbólicos como la serpiente, que aparece ondulante en los taludes del basamento, donde podemos ver que se sintetiza el movimiento de las aguas, el movimiento ordenado del viento y del viento cósmico. Podemos ver también que los 4 rumbos del universo generan toda la concepción de cuadrángulos y de cuadrados que vemos en las ciudades teotihuacanas. Podemos ver también esta geometrización que observamos desde las máscaras, las grecas, que nos está tratando de explicar un orden universal contenido en las artes. El estilo arquitectónico mesoamericano se origina en el horizonte preclásico y consiste en un complejo básico de 2 elementos que son el basamento piramidal y el templo. En el caso de la arquitectura teotihuacana, lo único que observamos es el basamento, que es lo que llamamos pirámide, porque el templo ha desaparecido porque su techumbre era de madera y bueno, no era posible conservarlo tantos siglos. Los elementos que distinguen al basamento son 2. El plano inclinado llamado talud y el plano vertical llamado tablero. En la arquitectura teotihuacana lo que tiene más ornamentación son los tableros, como podemos observar en la pirámide de Quetzalcóatl a mis espaldas.
Ahí podemos ver que aparecen mascarones del dios Tlaloc, que es esta especie de saurio con las anteojeras redondas, y aparecen también mascarones del dios Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Esta serpiente emplumada está haciendo una síntesis entre los elementos terrestres pegados a la tierra, telúricos, y los elementos celestes del vuelo, del viento y de las aves. Por eso es la serpiente emplumada. En el mundo prehispánico, resaltan figuras geométricas conocidas como grecas. Estas eran muy utilizadas para adornar vasijas, urnas funerarias, platos, otros utensilios de uso diario y, por supuesto, las famosas pirámides. Si observamos con detenimiento estas grecas, nos daremos cuenta de que están formadas a partir de patrones geométricos. La regularidad geométrica es una constante en el arte mesoamericano. Podemos ver, por ejemplo, la sucesión de planos horizontales que estructuran una escultura como Chalchitlicue. Ahí tenemos una serie de planos horizontales paralelos que nos recuerdan el tablero y el talud de los basamentos. Al mismo tiempo tenemos claramente definidos los ejes verticales, que son ejes de simetría y que nos permiten ver que también existe un eje vertical que estructura el cosmos. Estos planos podríamos compararlos un poco con los planos del inframundo y del cielo. Además de estos planos podemos tener concepciones como la greca, que en este caso puede verse también en la escultura, en la arquitectura y en la pintura. Las grecas como sucesiones de formas espirales, cuadrangulares, escalonadas, pues que van creando un ritmo que va enmarcando los diferentes elementos. La espiral, por ejemplo, pues va a ser una constante formal muy importante en el arte mexica, porque nos muestra cómo se mueve la serpiente y cómo se mueve también la secuencia cósmica. Una espiral es un movimiento cósmico de cómo se expanden las galaxias, de cómo se mueven los planetas en sus órbitas, y entonces podemos tener un alto grado de abstracción y de síntesis cosmogónica en estos motivos, en estos patrones. El cuadrado, el rectángulo, el ángulo recto vuelven a ser otra vez constantes dentro del arte mesoamericano, expresadas en el arte teotihuacano de una manera geométrica, sumamente codificada, sumamente ordenada, que se va a repetir en las diferentes manifestaciones. Una cultura que floreció en el mexicano 200 años antes de nuestra era, poseedora de un gran conocimiento astronómico y matemático, y que perduró hasta la llegada de los españoles, fue la cultura maya. Esta civilización estableció normas para la construcción de sus edificios. Básicamente, el modelo constructivo se componía de una base o plataforma, un paramento inferior, un paramento superior y a veces una crestería. Estos componentes se articulaban a través de molduras salidas en la base, la parte media y las cornisas. Todos estos detalles eran planeados y se encuentran en la mayoría de las construcciones de origen maya. Sin embargo, el estilo arquitectónico y adornos variaban según la región. Desde luego, cada estilo presenta la regularidad en diferente forma. Debemos entender que la regularidad implica el concepto de ritmo. En el arte maya vamos a encontrar una composición mucho más orgánica, mucho más compleja. Si se observa esta fachada zoomorfa del estilo Chenes que se desarrolla en Campeche, pues veremos que está simbolizadas las fauces de un animal mitológico. Podría ser una serpiente, podría ser un jaguar, podría ser la combinación de ambas especies. Podemos ver los ojos en la parte superior de la puerta, podemos ver la nariz ganchuda del dios Chac, dios de la lluvia, y la puerta del templo simboliza las fauces de este animal mitológico, de esta deidad. Entonces, el sacerdote, al emerger de estas profundidades del templo, pues debía tener un carácter bastante cercano a lo sagrado. De esta manera vemos cómo el símbolo, por complejo que sea,
se va geometrizando para entenderlo y para someterlo a leyes. Si se observa las grecas que están marcando los dientes, la dentadura de este animal, si se observan los recuadros que están dándole la simetría a esta portada, pues veremos que son los mismos elementos de rectángulos, sobre todo de cuadrados, los que están estructurando la composición. En la crestería que aparece en la parte superior vemos figuras zoomorfas y antropomorfas que nos están dando también un ritmo, una regularidad a la composición arquitectónica. La última cultura que alcanzó un florecimiento importante antes de la llegada de los españoles fue la azteca o mexica. Esta civilización aguerrida y regida por una profunda espiritualidad representó la síntesis de gran parte de los conocimientos religiosos y científicos desarrollados a lo largo de culturas más antiguas como la teotihuacana, la tolteca y la maya. Un elemento ornamental que retomaron de estas fue precisamente la greca. El pueblo mexica es del que más conocemos las bases de su cultura. Aquí sí podemos afirmar con toda seguridad la importancia del número en el arte. Los números importantes son desde luego el 2, que es el número de la dualidad. Recordemos que el dios principal del panteón mexica es Ometeotl, el dios 2, el señor Dios, que está compuesto por el principio femenino y masculino. Recordemos que este dios dual llamado Ometeotl se desdobla en los 4 Tezcatlipoca y así tenemos la generación de los 4 rumbos del universo. Los 4 Tezcatlipoca representan los 4 rumbos cardinales, ¿verdad? El Tezcatlipoca rojo, que sería el del oriente, el Tezcatlipoca blanco, que es el del poniente, Quetzalcóatl, el del norte, que representa el Mictlán y que es el Tezcatlipoca negro, y el del sur, que es el Tezcatlipoca azul, que representa a Huitzilopochtli. El del oriente no había dicho, el del oriente representa a Tonatiuh, que es el dios emergente, el sol emergente. Entonces la numerología va a ser algo importantísimo dentro de la cultura mexica. Vamos a encontrar la estructuración del arte, siempre tomando en cuenta el número 2, el número 4, el número 8, que es la dualidad de 4, y el número 5, curiosamente, porque en el número 5 tenemos representado el quincunce, que serían los 4 rumbos del espacio, y el centro, que es el eje vertical en donde está colocado el ser humano. O sea, los 4 rumbos formarían el plano de la Tierra, que es Tlalticpac, y el centro es donde estaría colocado el ser humano en su centro. Ese centro es un eje vertical que está marcando los 9 inframundos, los 9 infiernos o el inframundo, que termina en el Mictlán, y los 13 cielos en la parte superior que marcarían el universo de Topan o del cielo. Son 13 cielos y en el nivel más alto estaría Ometeotl, el dios 2. Entonces toda esta cosmogonía se refleja en la medida del tiempo y del espacio. Por ejemplo, si multiplicamos 5 por 4 vamos a tener 20, que es el número de los días del calendario, del mes del calendario solar. El 13 marcaría las trecenas, que es el otro calendario, el Tonalámatl, el calendario del destino, donde se lee el destino de las personas. Entonces, si nosotros vamos a ver cómo los números 4, 5, 13, 8 son los que van determinando la cosmogonía del mundo mexica, y esos números van a estar presentes en el arte. Por ejemplo, el caracol que estamos viendo en este momento, esta reproducción del caracol, pues si nosotros vemos la espiral que lo genera, posiblemente sea una espiral basada en el número 4, la espiral basada en el cuadrado, o la espiral logarítmica basada en el pentágono o en el triángulo sublime. Entonces, los mexicas estudiaban las espirales como formas generadoras del arte. Realmente las grecas son formas que agradan a la vista y dan vida a las cosas que adornan. Por ejemplo, escuché que estas grecas que adornan el piso de arriba representan serpientes estilizadas y que la textura que forman contrasta con la superficie lisa de la planta baja. Según esto, es similar a como lo hacían los mayas de Uxmal o Cabá. Ahora que me acuerdo, también he visto en vestidos y otros textiles grecas que hacen resaltar los bordados.
Las regularidades y patrones son conceptos matemáticos que en diversas culturas han ayudado a manifestar la relación que tiene el ser humano con el medio natural que le rodea. Formen ustedes sus propias grecas siguiendo un patrón. Verán qué divertido y creativo puede ser.